Bien, siguiente problema. A partir del siguiente circuito trifásico balanceado, esto todavía no lo hemos usado, vamos a hallar las corrientes de línea IAA, IBB, IBB y CC, esta de acá. No, antes estábamos, por ejemplo, para las corrientes de línea usando esta notación de acá, IL, IL, ¿no? A esto lo habíamos llamado corriente de línea, por ejemplo, en el anterior problema IAA, o perdón, ILA. Desde ahora vamos a usarlo, las notaciones, como IAA, ¿no? IBB, ICC. La corriente I0 naturalmente es de acá del cable neutro I0, ¿no? Tensiones de fase en las fuentes y BAN, por ejemplo, BBB, BCN, las tensiones de fase en la carga. Esta es la tensión de fase en la carga de A a N, de C a N, de B a N, y las tensiones de línea en la carga. Tensiones de línea en la carga sería de A a B, de B a C y de C a A, ¿no? Ahora, es necesario aclarar lo siguiente. Primer punto. Cuando se comenta lo que es balanceado, primeramente las fuentes tienen que estar balanceadas en magnitud, 2400, 2400, 2400, y en fase. Noten aquí que la fase, aquí es 0, aquí es 120, aquí es menos 120. Desde allí ya podemos sacar que secuencia va a ser negativa, puesto que de aquí, de esta fase para pasar acá, se le está sumando 120 grados. Y de aquí, para pasar si acá se le suma 120 grados, ya podemos intuir que secuencia de fase negativa. De acá podemos sumar 120 grados, pero no nos da el menos 120, pero podemos partir desde aquí, ¿no?, para acá, ¿no?, restándole menos 120 grados y vamos a obtener eso. Entonces, para empezar, es una secuencia de fase negativa. Ya. Noten ustedes, hay que notar que las fuentes de tensión son reales, puesto que se está dando aquí sus respectivas impedancias de fuente. Entonces la fuente va del punto N al punto A para esta fase, del punto N al punto B para esta fase, del punto N al punto C para esta fase. Noten también que el cable que conecta de la fuente a la carga, a B minúscula, B mayúscula, C minúscula, C mayúscula, hay también una respectiva impedancia. Esta es la impedancia de la línea conectora, ¿no?, entre la fuente y la carga. Hay impedancia. Y noten que aquí la carga en estrella, ¿no?, tiene una impedancia de 16 más 12J por fase. Entonces, significa que acá también hay 16 más 12J y aquí también hay 16 más 12J, puesto que acá me dicen por fase. Entonces es un circuito balanceado, puesto que cumple muy bien en cuanto a magnitud de las fuentes y en cuanto a una secuencia, en este caso de tipo negativa. Cumple que es balanceado porque las impedancias de las fuentes son iguales. Cumple que es balanceado porque las impedancias de las líneas son iguales. Y también cumple con ser balanceado porque las impedancias de las cargas son también iguales. Por eso este circuito es un circuito trifásico balanceado o equilibrado. Si aquí no cumpliera la fase, por ejemplo, en sumarle 120 grados o en de acá para acá, no sea una resta de menos 120 grados a su fase, por ejemplo, de acá para acá que sea 121 grados, pero de acá para acá
que sea menos 120 grados, cumple acá, pero no cumple acá. Si esto es 121 grados, rompió el equilibrio por fase. Si aquí es 2400, 2400 y aquí es 2403, también rompe el equilibrio, ya no es más un circuito balanceado. Si alguna de estas impedancias son diferentes, ya no es más un circuito balanceado. Si algunas de estas impedancias de línea son diferentes, tampoco es un circuito balanceado. Y también si acá hay alguna diferencia en las impedancias de la carga, tampoco será un circuito balanceado. Entonces, este sí es un circuito balanceado. Este, por lo tanto, va a ser su corriente de línea IAA. Esta de acá también. IBB. Esta de acá también. ICC. Y este de aquí es el I sub 0. Como va a ser balanceado, después vamos a ver que la suma de las tres corrientes, ¿no? Va a dar I sub 0 igual a 0. Bien, entonces comenzando, corrientes de línea, ya que sabemos que es una secuencia de fase negativa. Entonces comenzamos a analizar el circuito. Como esta parte del circuito es igual a esta parte del circuito y es igual a esta parte del circuito, trabajamos solo con una parte tal como lo hemos venido haciendo hasta ahorita. Bien, entonces tendríamos lo siguiente. Más menos 2400 ángulo 0. Este es A, este sería 0.02 más 0.16J. Acá sería la impedancia de línea 0.1, 0.8J. Y acá colocaríamos la impedancia de la carga 16 más 12J. Este es A mayúscula. Y por acá la línea neutra, pues sí, lo podemos colocar así, ¿no? Entonces vamos a proceder a hallar la corriente, ¿no? IAA, que es la corriente de línea, lo que antes poníamos ILA. Por lo tanto, IAA, ¿no? De acá para acá es igual a, vamos a poner abajo las impedancias que se van a sumar todas. Entonces, IAA es la corriente de esta malla de acá, 0.16J más 0.1 más 0.8J más 16 más 12J. Y aquí arriba, ¿no? Aquí arriba va a ir 2400 ángulo 0. Si nosotros calculamos todo esto, sería IAA igual a 116.03 ángulo menos 38.8 grados. Bien, ya tenemos nuestra primera corriente, nos faltan las siguientes. Entonces vamos a usar lo que hemos visto en los problemas anteriores. Para calcular la siguiente corriente de línea me baso primero en la magnitud de la anterior, la que acabamos de hallar, y el ángulo entre sumar y restar 120 grados, ¿no? Tenemos que observar que ya que estamos trabajando con una secuencia negativa, ¿no? Nos vamos a nuestra teoría básica y en la secuencia negativa se le iba sumando 120 grados, ¿no? De la primera tensión se le sumaba 120 grados a su fase, la segunda tensión se le sumaba 120 grados a su fase de la segunda, o partíamos de la primera hacia la última, ¿no? Restándole 120 grados a la fase de aquí. Debido a que es una secuencia entonces de fase negativa, aquí le sumaremos más 120 grados y obtendremos 81.2 grados. La siguiente corriente ICC sería igual a la misma magnitud, 116.03 ángulo. Podemos sumarle acá nuevamente 120 grados, pero ya que hemos trabajado aquí en las fuentes con de aquí para acá sumado 120 grados y de aquí hacia la última le hemos restado menos 120, le hemos restado 120 grados, entonces vamos a partir de acá, ¿no?
a menos 120 grados. Entonces aquí tendremos menos 158.8 grados. Bien, amperios, este es amperios y este es amperios. Ahí tenemos entonces la primera pregunta, las corrientes de línea. Bien, la segunda pregunta es hallar la corriente I sub 0. La corriente I sub 0 según el circuito es la suma de I sub 0 entra al nodo de acá, al nodo neutro. Esta corriente de línea entra a este nodo neutro, esta corriente de línea entra al nodo neutro y esta corriente de línea entra al nodo neutro. Entonces la sumatoria de todas las corrientes en este nodo es igual a 0 por ley de Kirchhoff. Entonces aquí colocamos, ¿no? Esta parte es A, la parte B, I sub 0 más I sub AA más I sub BB más I sub CC igual a 0. Veamos entonces a qué es igual I sub 0. I sub 0 más IAA, 116.03 ángulo menos 38.8 más IB, ¿no? 116.03 ángulo 81.2 más ICC, que es esta corriente de acá, 116.03 ángulo menos 158.8. Todo esto es igual a 0. Si calculamos todo esto de acá, todo este número de acá, a ver, vamos a 116 ángulo menos 38.8 más 116.03, ya está, 0.03, 0.03, ¿qué otra cosa más? 81.2, ángulo 81.2 más 116.03 ángulo menos 158.8, esto nos da 0. Entonces todo esto que está acá sumado nos da 0. I sub 0 por lo tanto es igual a 0 amperes. Y era de esperarse porque se está trabajando con un circuito trifásico balanceado o equilibrado. Partamos hacia la parte C, tensiones de fase de las fuentes. A ver. Vamos con la parte C. Tensiones de fase de las fuentes. Hay que notar primero que las fuentes ahora, las fuentes que se nos están dando, se nos ha dado en este problema son fuentes de tipo real. Por ejemplo, acá tenemos 2400 ángulo 0, ¿no? De la línea hasta la línea neutral, y por acá hay una impedancia de fuente, ¿no? Que es 0.02 más 0.16J, y aquí recién termina la fuente, en este punto de acá. Por acá viene la línea neutra, ¿no? Por acá viene la línea conectora y por acá viene la carga, ¿no? Y por acá viene lo demás, ¿no? Entonces hay que notar que la tensión de fase de las fuentes es de este punto de acá hasta acá. Esta será la tensión de fase de las fuentes. Antes no habíamos puesto esta resistencia de aquí propia o impedancia propia de la fuente, entonces me da lo mismo no tener la impedancia de la fuente, ya que esto es igual a 0, era de este punto a este punto. Pero como ahora es real y se le está agregando la impedancia en serie a esta fuente, ¿no? Para hacer esta fuente real, entonces la tensión de fase de este punto a este punto. Como lo hallamos, nosotros ya tenemos por acá, o ya sabemos qué corriente pasa.
y como viene en esta dirección la corriente que hemos hallado, entonces va a polarizar a esta impedancia como, como más menos, más menos. Entonces VAN será igual a esta tensión de aquí menos esta tensión de aquí, 2400 ángulo 0 menos la tensión que se genera aquí en esta impedancia. ¿Cuál es esa? Esta impedancia por la corriente. Entonces vamos a poner esto por acá. Más menos 2400 ángulo 0, por aquí la impedancia y por acá A. Por acá viene a otra parte del circuito, por acá está la línea neutra y acá está VAN. Y esto de aquí es 0.02 más 0.16J. No se nota. Y por acá está pasando IAA y polariza esta impedancia como más menos. Por lo tanto, VAN es igual a es 2400 ángulo 0 menos IAA por 0.02 más 0.16J. Todo esto, VAN será igual a VAN es igual a 2386.6 ángulo menos 0.31 grados. Vamos a copiarlo por acá mejor. VAN es igual a 2386.6 ángulo menos 0.31 grados amperios. Como nos piden las tensiones de fase de las fuentes, entonces nos falta hallar esta tensión de aquí y esta tensión de aquí, ¿no? De aquí para acá y de acá para acá. Como ya tenemos la primera tensión de aquí para acá, entonces a partir de esa primera podemos partir hacia las siguientes, ¿no? Como estamos en una secuencia negativa, copiamos el módulo o la magnitud, ángulo, ya que estamos en secuencia negativa, sumamos más 120 grados y nos saldrá 119.69 grados amperes. Ahora, BCN, ¿no? Copiamos el módulo y el ángulo lo vamos a tomar de acá, ¿no? Y lo vamos a tomar como más 120 grados. Perfecto, entonces acá sería más 120, perdón, no, aquí es menos 120 grados, ya que estamos en secuencia negativa, menos 120 grados, perdón por el lapsus, acá sería menos 120 menos 0.31, menos 120.31 grados amperios. Listo, con eso ya tenemos las tensiones de fase en las fuentes. La pregunta de nos piden hallar tensiones de fase en la carga. ¿Cómo podemos hallar las tensiones de fase en la carga? Por ejemplo, de este circuito, que desde ahora lo llamaremos circuito monofásico. ¿Por qué monofásico? Porque está trabajando a una de las fases de todo este circuito, que comprende tres fases. Este es un circuito monofásico, este es un circuito monofásico y esto es un circuito monofásico. Unido todo esto nos da justamente el circuito trifásico. Entonces trabajamos a partir de este circuito monofásico y hallamos las tensiones de fase en la carga. La tensión de fase en la carga de una fase sería de este punto a este punto. ¿Cómo hallamos esa tensión? Bueno, tenemos la corriente, multiplicamos por la impedancia. Trabajando hacia eso, entonces, tensiones de fase en la carga
tensiones de fase en la carga. Bien, se supone que viene así. Esto es A, esto es N, este es 16 más 12 J, y por acá viene IAA. Entonces, tensión de fase, ¿no?, de A hasta acá, hasta la línea neutra, será igual a la corriente, esta, IAA, por la carga, 16 más 12J. BAN es igual a IAA. Creo que era IAA 116, sí, 116. 116.03 ángulo menos 38.8 por 16 más 12J. BAN, por lo tanto, es igual a 2320.6 ángulo menos 1.93 amperios. Bien, a partir de acá, dado que estamos en un circuito trifásico, podemos hallar las otras tensiones de fase de las otras cargas. Es decir, si ya tenemos esta, podemos hallar esta y esta a partir de la tensión que hemos hallado acá, ¿no? Y dado que estamos en un circuito trifásico en secuencia negativa, por lo tanto la tensión de fase BBN en la carga será igual a partir de acá, el mismo módulo, ángulo, aquí como estamos en secuencia de fase negativa, le sumamos más 120 grados y obtendríamos acá 118.07 amperios. Este es BCN, el mismo módulo, 2320.6 ángulo, ¿no? Ya tal como lo hemos venido haciendo, de acá para acá le vamos a restar 120 grados. Entonces, menos 1.93 menos 120 menos 121.93 grados de ampere. Listo, acá tenemos las tensiones de fase en la carga. Como última pregunta nos están pidiendo las tensiones de línea en la carga. Esta de aquí es tensión de fase en la carga. Esta es tensión de fase de la línea a neutro, de la línea a neutro, de la línea a neutro, ¿no? Ahora, tensión de fase, tensión de línea en la carga sería de línea a línea, de línea a línea, de línea a línea. Entonces, tensiones de fase, la pregunta sería tensiones de línea en la carga. Bien, las tensiones de línea las podemos obtener a partir de las tensiones de fase. Y esto se obtiene de acuerdo a nuestra tabla que hicimos, tensiones de línea para secuencia negativa es multiplicar la tensión de fase por raíz de 3 y al ángulo que teníamos, ¿no?, de la tensión de fase restarle menos 30 grados. Y de ahí, cuando pasemos a la siguiente tensión línea a línea, le sumamos 120 y así sucesivamente. Entonces, en magnitud multiplicamos por raíz de 3 a la tensión de fase, es decir, BAB sería PAN, esta de acá, por raíz de 3. 2320.6 por raíz de 3, ángulo, a este ángulo de acá, que es el ángulo de fase, le restamos 30 grados.
Operando B a B, vamos a dejar el raíz de 3 quieto, menos 31.93 grados. Listo, y a partir de acá podemos calcular las otras tensiones de línea a línea. BBC igual al mismo módulo, 2320.6 raíz de 3 ángulo, y de acá para acá le sumamos más 120 grados, ya que estamos en secuencia de fase negativa, y obtenemos 88.07 grados voltio. Y el siguiente y último, BCA, el mismo módulo, 2320.6 raíz de 3 ángulo, tal como lo hemos venido haciendo, lo obtenemos a partir de este, menos 120 grados. Obtendríamos menos 151.93 grados voltio. Listo, eso sería todo en cuanto a este problema. Entonces hay que notar que podemos hallar una vez hallado una tensión, ya sea de fase, ¿no?, de fase o de línea, podemos hallar las siguientes tensiones de fase o de línea, ¿no?, sumando o restando 120 grados dependiendo de la secuencia de fases con la que se esté trabajando, ¿no? Y siempre recordar lo que es un circuito trifásico balanceado, ¿no? Balanceado es todo lo que hemos visto acá. La secuencia de fases se cumple, ¿no?, las magnitudes son iguales, la impedancia interna de esta fuente es la misma a la de acá y es la misma a la de acá, la impedancia de línea es la misma de acá que la de aquí, y la impedancia por fase de las cargas son iguales. Ahí se cumple que el circuito es balanceado y el I sub 0 va a ser igual a 0. Cualquier incumplimiento de lo que se acaba de comentar, tal como se dijo en un principio, ya no sería un circuito trifásico balanceado, ¿no? Sería desbalanceado. En otros libros también lo encuentran como circuito trifásico equilibrado. Es otra forma que se conoce. Bien, vamos a continuar. Cuarto problema. Del siguiente circuito, hallar la corriente en la línea neutra I sub 0. Esta de aquí es la línea neutra, ¿no? I sub 0 es la que viene justamente por aquí, ¿no?, esta línea neutra. Hay que observar que nuevamente las fuentes están conectadas en tipo estrella, la carga también. También hay que observar que, por ejemplo, de esta tensión para pasar a esta tensión se le ha restado 120 grados, ¿no? Perdón, este es más 120. Y de esta tensión para pasar a esta tensión se le ha sumado 120 grados. Entonces estamos ante una secuencia de fase de tipo positiva, ¿no? Menos 120 grados, más 120 grados. Ya, esto está balanceado. Observen cómo existe una resistencia de línea, ¿no?, de líneas conectoras, pero en las cargas no se tiene igual carga por fase. Esta carga es diferente a esta y es diferente a esta. Entonces son las cargas diferentes en cada fase. Entonces, debido a que son diferentes, vamos a esperar que esta corriente en la línea neutra sea diferente de 0, ¿no? Ahora, ¿cómo analizar este circuito? Debido a que esta resistencia o esta impedancia no es la misma que esta, no es la misma que esta, ya no podemos hacer lo que antes hacíamos. Analizábamos este circuito monofásico y de ahí, dependiendo de la secuencia, a la variable que habíamos hallado, por ejemplo las corrientes de línea, le sumábamos o le restábamos 120 grados. Acá ya no, porque esta carga diferente está rompiendo todo eso. Entonces este no es un circuito balanceado. Este no es un circuito, no es un circuito trifásico balanceado, debido
a que la impedancia de carga por fase, ¿no? Por fase, esta fase y esta fase son diferentes, ¿no? La carga de fase de aquí, la carga de fase de aquí, la carga de fase de aquí son diferentes. ¿Qué hacer aquí? Se tiene que analizar circuito por circuito para hallar la corriente I0. Por ejemplo, ¿no? Supongamos circuito 1 va a ser este de acá. Veamos circuito 1. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Más o menos 440 ángulo 0. Por acá A. Por acá 2. Aquí 2. Aquí 25 menos 10J. Aquí A. Esta corriente de aquí, ¿no? Esta de aquí es la corriente de línea A mayúscula. Por lo tanto, esta corriente de acá y A mayúscula sería 440 ángulo 0, perdón, sobre 2 más esta impedancia más esta de acá, 25 menos 10J. Si nosotros operamos, tendremos 15.28, aproximadamente 20.32 grados de ampere. Ya, entonces de aquí ya no podemos saltar hacia las otras corrientes, ¿no? Sumándole o restándole 120 grados, ¿no? Dependiendo de la secuencia, dado que no estamos en un circuito trifásico balanceado. Ahora, habiendo hallado esta corriente de acá, nos queda hallar esta corriente de acá. Vamos a ponerlo por aquí. Este es IAA, la corriente de línea. Esta corriente de línea es IBB. Y esta corriente de línea es ICC. Para poder hallar el I sub 0 tendremos que hallar cada corriente de línea, ¿no? Y de ahí sumarlas para sacar el I sub 0. ¿Cómo hallamos? ¿No? A partir de su circuito monofásico correspondiente. Entonces, para el circuito 2, tendremos este circuito que está acá, ¿no? Este de acá. Por lo tanto, tendremos aquí más menos 440 ángulo menos 120. Este es A. Esto es 2. La impedancia de aquí es 20. Y de acá cerramos el circuito. La impedancia de aquí es 20. Esto es, esto es B. Esto es B mayúscula. La tenemos aquí. Entonces esto es B mayúscula. Cerramos. Esto es B mayúscula, B minúscula. Y por acá va a pasar la corriente IBB. Por lo tanto, la corriente de malla IBB sería igual a 440 ángulo menos 120 sobre 2 más 20. Todo esto es igual a 20 ángulo menos 120. 22. Así está bien. Entonces ya tenemos esta corriente, entonces nos queda el otro circuito, circuito 3, que va a ser este de aquí, el que nos falta, este de aquí, correspondiente a la línea C. Bien, sigamos.
Entonces tendríamos que el circuito 3 es más menos 440 ángulo más 120. Este de aquí es C, aquí es 2 y aquí la impedancia es, este C mayúscula, la impedancia es 10 más 5J. Entonces la corriente que vamos a hallar va a ser esta de acá, la corriente de línea ICC. ICC sería 440 ángulo 120 sobre 2 más 10 más 5J. 2 más 10 más 5J. Esto es, a ver, 440 ángulo 120 más 5J. Ya, 33.84. 33.84 ángulo 97.38 grados. Amperio, amperio, amperio. Bien, una vez que hemos obtenido las corrientes IAA, IBB, ICC, que son las corrientes de línea, ya podemos calcular el I sub 0, ¿no? Por ley de corriente de Kirchhoff. I sub 0 más la corriente IAA más la corriente IBB más la corriente ICC es igual a 0. Entonces, del circuito principal, como ley de corriente de Kirchhoff, nodo N, nodo N de la carga. Es decir, vamos a aplicar nuevamente la ley de corriente de Kirchhoff aquí en este punto. Entonces tendremos I sub 0 más IAA más IBB más ICC igual a 0. Entonces I sub 0 será igual a menos IAA más IBB más ICC. Entonces I sub 0 es igual a menos IAA, que lo sacamos aquí, 15.28 ángulo 20.32 más IBB, que es esta, 20 ángulo menos 120 grados más ICC, que es esta de aquí, 33.84 ángulo 97.38. Entonces calculando, haciendo el cálculo, I sub 0 es igual a 21.55 ángulo menos 89 aproximadamente, ¿no? Punto 15 grados de ampere. Primera cosa que debemos de notar en este ejemplo es que si hubiésemos tenido un circuito trifásico balanceado, el I sub 0 debía ser igual a 0. Pero aquí nos sale diferente de 0, ya que no es un circuito trifásico balanceado. No es, debido a que la carga presenta diferentes cargas por fase. La carga total presenta diferentes cargas por fase. Eso hizo que se tenga una corriente en la línea neutra diferente de 0. Bien, entonces así se analizan los circuitos que no son balanceados. Bien, eso sería todo.